grabar. Delgadilla tiene que volver a registrarse nuevamente porque no se estaba grabando. Bien, en esta cuarta parte del tema 2, que es la planificación de atractivos turísticos naturales, decíamos cuán importante es tener una creatividad como planificadores turísticos en relación al medio ambiente, en relación a las instalaciones que se pretendan crear en ese destino turístico, y lógicamente que a veces se hace muy complicado aquello porque tenemos que ver si estamos proponiendo la creación de un nuevo destino turístico o ponerlo en valor si existe dentro de un área protegida, ¿no? O que se ubique en ciertos lugares donde hay un predominio del componente naturaleza. Para ambos casos, cuando nosotros decíamos debemos planificar en cada uno de esos, elaboramos el plan y sus programas, sus proyectos, etcétera. Cuando nosotros planificamos el plan, vamos a partir siempre de esa primera parte que son los OBs, esa segunda parte que es el diagnóstico y la tercera parte del plan que es la formulación del plan, ¿no? Con sus políticas, objetivos generales, objetivos específicos. Entonces, tenemos que tener, decíamos, mucho cuidado en el componente medioambiental. Y decimos, ¿no?, de que a veces se complica la situación porque si estamos en un sector eminentemente de naturaleza, ¿no?, eminentemente de naturaleza, ¿cómo vamos a lograr nosotros, que los arquitectos y los ingenieros diseñen esas infraestructuras de tal manera de que llegue a impactar mínimamente el ambiente? Entonces, ¿de dónde obtenemos el agua? Un interrogante grande para los restaurantes, para el hospedaje y para y para las actividades en sí, ¿no? Si no tenemos agua potable, muy difícil que podamos llevar turistas a un sector. Entonces tenemos que prever de dónde vamos a sacar el agua. Seguramente que habrán vertientes, podrán haber un río, habrán riachuelos, habrán humedales. Tendremos que hacer una infraestructura para poder acopiar esa agua, y eso llamamos los atajados, porque es lluvia de agua, agua de lluvia, perdón, que se tiene que reunir. Entonces, ¿cómo hacemos para esa agua, cómo la vamos a llevar hasta el destino turístico? Si es un centro turístico, por ejemplo, la vamos a llevar por tubería, la vamos a llevar por canales, como se hace para regar la agricultura, por zanjas, en este caso, por zanjas. ¿Cómo vamos a purificar el agua? Antes, ¿dónde vamos a almacenar esa agua? ¿Será en un tanque elevado? ¿Serán en tanques subterráneos?
Si van a ser tanques subterráneos, necesitamos poner hormigón armado, ahí hacer una cámara, un pozo para guardar el agua, poner hormigón armado. Hay la parte de aislamiento para que no haya filtraciones. El agua se va a tener que acopiar o acumular ahí, y luego vamos a necesitar seguramente una bomba para poder distribuir el agua a las habitaciones, y dentro de las habitaciones a las duchas, a los lavamanos, en los restaurantes, o en el restaurante 1, 2, 3, lo que hayan, a las cocinas, etcétera, ¿no? Y luego, ¿qué hacemos con las aguas servidas? Las aguas utilizadas de los inodoros, de las duchas, de las cocinas, etcétera. ¿Dónde las vamos a depositar? Si estamos hablando de turismo de naturaleza y tenemos que impactar lo menos posible. Y decíamos, no vamos a permitir poder sacar al primer riachuelo con una extensión de tubería de plástico, por ejemplo, de alcantarillado, al primer riachuelo o a la primera torrentera o riachuelo que encontremos, porque estamos contaminando. Y lo que buscamos fundamentalmente es de que el turismo, y en especial el turismo de naturaleza, no contamine. Entonces, como veíamos el anterior semestre, eso va a significar que vamos a tener que crear cámaras sépticas, y lógicamente que esas cámaras tendrán que ser también con hormigón armado, recubiertas. Ahí vamos a impactar, porque seguramente que cuando hagamos la excavación para poder acumular unos 20.000, 30.000 litros de aguas residuales, vamos a dañar madrigueras, hormigueros, hábitats de ciertas especies, etcétera. Por eso tenemos que hacerlo con mucho cuidado para impactar lo menos posible, porque hemos dicho, el turismo siempre impacta. Lo que hay que hacer es minimizar los impactos ambientales. Y luego ya reunimos ahí las aguas, y cada semana hay que sacar esas aguas. Ahora, ¿cómo las vamos a sacar de esa cámara séptica? ¿Habrá un camino que nos pueda llevar a ese destino turístico? ¿Existirá? ¿No existirá? Para que pueda entrar una cisterna y esa cisterna chupe esas aguas utilizadas y pueda irlas a depositar al primer poblado que encuentre y al alcantarillado del primer poblado. Entonces son cuestionantes que se tienen que tomar en cuenta, que se tienen que pensar, que se tienen que repensar, ¿no? Porque muchas veces a los arquitectos a veces no les interesa mucho esa parte. Ay, va a desaguar aquí a 100 metros. Y ahí estarán pues, ustedes como gerentes del proyecto, del plan, o como directores del plan, y dirán, no, un momentito, esto va a impactar. Si lo que buscamos es un turismo de naturaleza, de que la naturaleza esté lo más virgen posible, y no es dado que nuestros turistas sean los primeros contaminantes. Entonces tenemos que buscar medios que nos permitan impactar en el aire, en el suelo, en el subsuelo, en el agua, en las aguas subterráneas, etcétera, que el turismo no puede impactar. Entonces son situaciones a veces muy complejas. Hay que lidiarlas mucho, y quienes tienen que lidiar son ustedes, porque ustedes van a ser los turistólogos que van a ser jefes, gerentes, directores del plan, sea por la parte gubernamental o sea por las consultoras, por la parte de consultoría. Entonces van a tener que pelear todo el tiempo con el resto de profesionales para buscar el menor impacto ambiental que se pueda crear justamente por la actividad turística. ¿Preguntas?
Ninguna, Liz. Ya. Cuando hablamos de turismo de naturaleza, tenemos que, a ver, voy a pasar más aquí, no sé dónde está, a ver, aquí, ya. Cualquiera que fuesen las actividades que se van a realizar en turismo de naturaleza, por ejemplo, pueden ser caminatas a caballo, pueden ser caminatas pedestres a pie, puede ser senderismo, puede ser canotaje, puede ser visitas a cavernas, ¿no? Es decir, eh, cualquiera que fuese la actividad, antes de iniciar las actividades, es decir, si aquí, por ejemplo, tenemos el destino turístico y acá tenemos los atractivos, porque hemos dicho que una de las técnicas fundamentales va a ser concentrar los atractivos turísticos y concentrar también las instalaciones turísticas. Entonces, en todo este sector puede estar las instalaciones turísticas, los hoteles, los restaurantes y todo aquello. Estamos concentrando en un solo lugar todo. Sí, aquí están los atractivos, también se los ha agrupado, se los ha concentrado. Seguramente que van a haber diferentes caminos para poder llegar a los atractivos y en este caso se pueden trabajar circuitos turísticos. Y en este caso estamos saliendo por un punto para visitar los diferentes atractivos y cabalmente a eso se llama circuito, pero no Sí, estamos regresando por el mismo lugar. En lo posible hay que evitar regresar por el mismo lugar, ¿no? Por eso que estamos haciendo un circuito, significa un círculo. Un circuito. Antes de empezar y que los turistas vayan desarrollando las actividades, seguramente que entre un atractivo y sus actividades también tienen que estar estos totalmente organizados y a su vez tienen que estar comunicados unos con otros. Por eso que hay una red de transporte interna. Puede ser pedestre, puede ser a caballo, como quieran, en bicicletas, como quieran, para ir de un atractivo a otro atractivo. Tiene que haber una red interna que permita el desplazamiento. Entonces, lo óptimo en este caso es de que si están aquí las instalaciones, antes de iniciar las actividades, tiene que existir un centro de interpretación. Y este centro de interpretación puede ser cerrado, como una cabaña, un bungalow, o puede estar abierto. Entonces, los turistas vienen por acá, ingresan al centro de interpretación y como su nombre indica, el centro de interpretación va a tener como finalidad concientizar, motivar
y difundir a los turistas todo lo que van a ver acá. Todo lo que van a ver acá. Es decir, que el centro de interpretación va a pasar a ser un medio de educación. ¿Por qué? Porque, ¿por qué? Porque va a haber un emisor del mensaje Ahora, ¿qué tipo de mensaje es este? Es un mensaje educativo. Y va a haber un receptor, el que va a recibir. El que va a recibir el mensaje educativo. Y aquí en medio, a la mitad, va a haber los medios de comunicación. Por ejemplo, si el emisor va a ser un individuo, una persona, tiene que emitir un mensaje educativo. Y este mensaje educativo está pasando a los turistas. ¿Quiénes van a recibir el mensaje educativo? Son los turistas. ¿Qué medio está utilizando? Puede ser la voz. O pueden ser audiovisuales. Pueden ser imágenes en data display. Pueden ser letreros de interpretación ambiental. Entonces, siempre va a haber un emisor del mensaje. Hay un receptor del mensaje y hay los medios de comunicación. Muchas veces estos medios pueden ser medios informáticos o medios digitales. Pero el fin que tiene este centro de interpretación es de que hayan emisores de mensajes, hayan receptores de mensajes, ¿no?, educativos. Porque en el fondo lo que estamos haciendo, estamos educando a los turistas sobre estas características y estas bondades que tienen estos atractivos turísticos naturales. Esto lo mismo ocurre para el caso de los atractivos turísticos culturales. Siempre tiene que haber un emisor y tiene que haber un receptor. Bien, ahora regresamos acá. Y decimos que la interpretación ambiental es una modalidad de educación.
de educación ambiental. Pero es una educación no formal, que se entrega en el sitio en que se encuentra el recurso o atractivo turístico y posee una filosofía, una metodología y técnicas propuestas. Es decir, aquí hay una filosofía, aquí hay una metodología y aquí hay técnicas propias. Entonces, la educación ambiental va a tener un fin. La interpretación ambiental tiene un fin. Y ese fin es educar. ¿Está claro eso? Ya. Ahora vamos a ver los ejemplos. Aquí tenemos un centro de interpretación donde tenemos el emisor del mensaje, son los paneles. Entonces, cuando entren los turistas, van a ponerse a leer. ¿Qué características tienen las mariposas? ¿Qué variedades de mariposas hay? ¿Cuál es la mariposa monarca? ¿Qué mariposas están en estado de extinción? ¿Cuál es el ciclo biológico de las mariposas? ¿Qué se está haciendo? Se está educando. Y la emisión del mensaje está pasando, el emisor, en este caso, es el... este panel. Y lo mismo acá. Aquí tienen imágenes, figuras, y aquí tienen el texto. Aquí tienen las imágenes y aquí tienen el texto. Las imágenes y el texto. Entonces los turistas ingresan y no hay personas. Los emisores del mensaje van a ser directamente los cartelones. E inclusive aquí hay un mapa de ubicación donde están ellos. Acá tenemos otra técnica en un centro de interpretación. Acá tenemos textos, tenemos imágenes, textos, y aquí inclusive hay algunas piezas que están en exhibición. En algunos lugares hemos visto que inclusive hay teléfonos. Hay una batería de teléfonos. Pero son teléfonos que solamente tienen auricular para oír. Entonces uno oye, pone el idioma en el cual quiere, hace clic el botón, está con el auricular y entonces el mensaje, el emisor del mensaje es el sistema tecnológico, es una voz que le va a decir, usted va, si ve la imagen de al frente, la primera imagen, el número 1, la imagen número 1, va a ver las características que tienen, en este caso las aves, zancudas, su proceso de reproductivo es tanto tiempo en tanto tiempo ponen los huevos tienen que estar incubados, toda la información les están pasando. Y en algunos otros lugares inclusive hemos visto de que uno manejando el celular, a uno le dicen, hay Wi-Fi en el sector, entonces ingrese a la página, al link, y automáticamente usted va a escuchar ese mensaje comunicacional, ¿no?, que le van a dar para que usted tenga un conocimiento de qué es lo que va a visitar, cómo va a visitar, en qué tiempo va a visitar. Aquí, por ejemplo, es mucho más rudimentario. Aquí tenemos al guía, aquí tenemos el centro de interpretación, y aquí el guía, aquí está, esto es lo que divide,
como una tranca, y está explicando qué es lo que van a ver, cómo van a ver. Entonces, el emisor del mensaje puede ser el guardaparques o puede ser el guía, y aquí están sus turistas y les está explicando cómo van a hacer, qué van a mirar, cómo tienen que cuidar, qué no pueden dar qué pueden dar de alimentos a los animales o no pueden alimentar a los animales, pueden recoger hojas, no pueden recoger hojas, pueden sacar fotografías, no pueden sacar fotografías. Muchas veces, y lo que nosotros buscamos también es la generación de recursos económicos, entonces se les prohíbe y hay casilleros muchas veces para que dejen sus pertenencias y se les dice, se les vende una botella de agua, un refresco o más eh, eh, una cestina, que llaman un cestino, que llaman los italianos, que sería una ración seca de alguna comida o alguna fruta, alguna cosa. Y si el lugar es muy húmedo, entonces se les dice, tienen que llevar líquido, pero tienen que comprar las bebidas porque va a haber solamente un snack que va a tener el centro de interpretación donde les van a vender. Y en medio camino del recorrido también va a haber un paradorcito donde les van a vender refrescos o líquidos, ¿no? Entonces lo que está haciendo, se está generando también los recursos económicos necesarios. Acá tenemos otro centro de interpretación. Aquí tenemos a la persona que está dando las explicaciones sobre las características de los pisos ecológicos que van a visitar. Inclusive aquí hay una simulación, ¿no? Aquí hay una maqueta. Es un simulador, una maqueta del tipo de montaña que van a ver, las características que tienen, y aquí tienen a los turistas. Entonces, el emisor del mensaje, en este caso, va a ser el guardaparques o el guía, y el receptor del mensaje van a ser los turistas, y el medio del mensaje es la voz. Acá ya vemos mucho más tecnológico. Aquí tenemos como un televisor gigante, ¿no? Donde está dando la explicación. Cada grupo que ingresa puede ser de 3 o de 10. Entonces hay una persona que seguramente debe manejar esto o está automatizado esto y empieza a dar las explicaciones de todo lo que van a visitar. Inclusive le ponen el mapa. Acá tenemos un centro, un parque acuático, ¿no? Y aquí tenemos a la persona que está explicando las características que tienen este tipo de fauna marina. Los delfines, las características, todo eso. Y inclusive debe haber, como es un centro de marino, ¿no? Aquí pueden haber algunas especies. Y está dando las explicaciones a los turistas sobre las características que tiene lo que van a ver. Acá, por ejemplo, vemos cómo se estructura una senda turística. Y esta es una senda de montaña o en montaña, ¿no? Vemos de que no hay mucha vegetación y se parece mucho a nuestros cerros de al frente. Muchos se parecen a nuestros cerros de al frente, ¿no? Pero miren cómo han trabajado aquí. Los escalones han puesto maderas, porque todavía hay cierta parte de árboles y han aprovechado eso, las maderas, para hacer como una gradería. ¿Y por qué le ponen las gradas o las maderas como gradas? Porque seguramente cuando viene la lluvia todo esto lava y desaparece la senda. En cambio, teniendo las maderas, la madera acá, aquí hay un espacio de tierra, entonces esto se va a sedimentar y el agua va a seguir nomás chorreando y no hay ningún inconveniente. Inclusive le han puesto hasta pasamanos para subir las gradas. Y aquí tenemos una parte llana, igual con sus pasamanos, y aquí siguen las graderías que se han trabajado en el cerro. Aquí, por ejemplo, ya cambia la situación, porque este sector es un sector que tiene mayor vegetación. Eso significa de que debe haber mayor humedad. Aquí se tiene un tipo de torrentera, porque no hay agua,
pero en época de lluvia debe traer agua. Entonces aquí tiene un puente, pero el puente es muy artesanal y es pedestre para que pasen las personas. Aquí no pasan carros, trabajado en madera. Y siempre le ponen el pasamanos para cuidar, ¿no? Es para proteger a las personas. Y aquí tenemos también la senda. Mire cómo le ponen las maderas acá. Como una grada. Y aquí recién está la tierra. Esta es la parte de la tierra. Aquí está la parte de la madera. Entonces esta madera sujeta toda esta porción de tierra acá. Y cuando llueve, entonces el agua va a caer como en catarata. Si no hubieran las maderas, lavaría todo esto y esto se vuelve así de inclinado. Una cosa así de inclinada. Una senda inclinada que no hay caso de caminarla. Entonces, ahora seguramente que según cuando se va caminando, van a ver letreros de interpretación que están mostrando las características de la flora, las características de la fauna. Entonces, estas instalaciones merecen todo el tiempo tener que hacer también mantenimiento. Y ese es un costo adicional. Y lógicamente que ese costo va a estar representado y ese costo va a salir de las entradas que pagan los turistas para visitar estas áreas. O estos espacios naturales. Aquí, por ejemplo, tenemos señalización. Esto es señalización. Están señalizando las sendas. Por aquí la ida, por aquí la vuelta. Esta es la parte de señalización. Segundito, por favor. Estoy en clases, mamita. Acabo en 5 minutos. Te llamo. Entonces, estos son carteles de señalización. Y aquí la senda puede ser pedestre, pero también puede ser una ciclovía. Y aquí están recibiendo la información. Ya va a ser, esta es una mezcla entre agroturismo y turismo de naturaleza. Este es un producto híbrido. Y aquí está un centro de interpretación, donde les van a mostrar qué van a ver, cómo van a ver, qué características tiene el ganado, qué características tienen las pasturas, los tiempos de la época de lluvias, las precipitaciones y todo aquello. ¿Preguntas? No, Lice. ¿Está claro todo? Sí, Lice. ¿Segurito? Sí, Lice. Sí. ¿Sí? ¿En qué lugar Sí. están en Ecoturismo 2? Estamos con la investigación de hoteles, Lice. Su historia, todo. No, en Ecoturismo 2. Con la licenciada Andia. Ecoturismo 2. No en administración hotelera. Actividades turísticas, si no me equivoco. Actividades turísticas en atractivos naturales, ¿no? Sí, sí. Ya. Ahora, entre lo que estamos llevando en planificación y lo que están llevando en ecoturismo, hay relación, ¿verdad? Sí, Lice. Sí, Lice. Ya, no es que no tengo que llamar a la licenciada Andia, yo creo que mañana la voy a llamar para coordinar un poquito más también. Entonces, está claro todo esto, ¿no? Sí, Lice. Sí. Ya, no hay ninguna duda, porque después me hacen quedar mal ustedes. No nos han enseñado, no nos ha dicho, no nos ha explicado, están. No, Lice, ¿cómo pues? Sí, pues, hasta con Chuis les explico.
para que entienda. Ya, le van a dar una repasadita porque voy a hablar con la licenciada Andia y yo mañana, yo creo. ¿Ya? Ay, perfecto, que les vaya bien. Hasta luego, Lice. Igualmente, Lice. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente, Lice. Lice. Igualmente. Gracias. Hasta luego.